a que sea sustentado. Tiene la palabra el congresista Valencia Quirós para que sustente el dictamen minoría en nombre de sus autores. Presidente, muchas gracias. En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Ética Parlamentaria y el artículo 4.6 del Reglamento de Comisión de Ética Parlamentaria, los miembros de la Comisión de Ética, Sergio Tejada Galindo y Jaime Valencia Quirós, suscribimos el siguiente informe minoría. Que el 9 de diciembre del año 2011, los congresistas Giancarlo Baquelli Corbeto y Carlos Tubino Arias Schreiber presentaron ante la Comisión de Ética Parlamentaria una base y una serie de publicaciones hechas por el diario El Correo. Una denuncia contra el congresista Javier Descanseco por presunta infracción de los artículos 1, 2 y 4 del Código. Pero bien, en torno a la denuncia, realmente el congresista Descanseco tenía la obligación de hacer explícitas el impacto del referido proyecto sobre las acciones de inversión que poseían su ex esposa e hija, y para eso nos remitimos al Código de Ética Parlamentaria, presidente, en el capítulo 2, artículo 4, que son deberes de conducta del congresista las siguientes, en el inciso E, que la letra dice: en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y o en el debate o aprobación de las leyes en las cuales pueda estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá hacerse explícita tales vinculaciones. Si este proyecto de ley que busca favorecer no a una ni dos personas, sino un universo, no llegó a la instancia de debate y no se hizo explícito, simple y sencillamente porque no se llegó a esa instancia, nos preguntamos entonces en dónde radica la falta al Código de Ética, en todo caso que estemos en desacuerdo con el Código de Ética. Pero el Código de Ética lo dice textualmente y de manera muy clara, a menos que acá quieran algunos congresistas hacer interpretaciones auténticas a la ley. Y lo dice que se tendría que hacer explícitas en el momento del debate. Si la iniciativa legislativa planteaba el otorgamiento de derechos excepcionales a las acciones de inversión, haciendo equivalencia con las acciones que sí representan al capital social, en la denuncia se consigna que el proyecto de ley presentado por el congresista Descanseco propone una equivalencia entre las acciones de inversión y las acciones comunes, de tal manera que se podrían canjear acciones comunes que se cotizan en alrededor de 60 soles cada una por acciones de inversión que tienen un valor de 6 soles cada una. La presente investigación ha demostrado que dicha afirmación es falsa. En efecto, el artículo 4 del referido proyecto, que propone el canje de acciones de inversión por acciones comunes, se realice respetando la proporción de los valores nominales. Si la conversión propuesta en el proyecto de ley del congresista Descanseco incrementaría el patrimonio bursátil de sus familiares en alrededor de 1000%. En la denuncia también se afirma que la conversión propuesta por el proyecto de ley del congresista Javier Descanseco Cisneros incrementaría el patrimonio bursátil de sus familiares en 1000%. La presente investigación ha demostrado que dicha afirmación es falsa. Ni los familiares del congresista Descanseco, ni cualquier titular de las acciones de inversión podría incrementar su patrimonio alrededor de 1000% con el mecanismo propuesto por el proyecto de ley
564-2011, canje en función del valor nominal de las acciones. Nos hacemos otra pregunta. En la presentación del presente proyecto, ¿ha primado el interés general o el interés particular de pretender beneficiar a la ex esposa e hija del congresista Javier Díaz-Canseco? Este proyecto propone la restitución de derechos económicos, societarios, de los propietarios de acciones de inversión que se perdieron en la década de los 70, a través de un procedimiento de canje obligatorio basado en el valor nominal de las acciones. Los tenedores de acciones de inversión no tienen ni voz ni voto en la empresa y por lo tanto no pueden decidir respecto a la entrega o no de dividendos. Vale decir que cuando el congresista Juan José Díaz Dios hace referencia a la pregunta si se beneficiarían, sí, en la restitución de derechos y no precisamente en multiplicar las acciones indiscriminadamente como se ha mal informado a la población. Hago un llamado a que este caso sea visto y sea analizado bajo la objetividad y no el subjetivismo, puesto que esto nos induciría al error, lo cual sería grave en el Pleno del Congreso y la representación nacional. El proyecto de ley presentado por el congresista Díaz-Canseco, que propone el canje de acciones de inversión por acciones comunes, tiene como espíritu restituir derechos a un gran número de personas y no a una o dos personas. Y no redundando tanto en el tema bursátil, este proyecto de ley, presidente, por su intermedio, ha sido presentado en más de 10 oportunidades. En el año 2003 fue presentado por el congresista de ese entonces, Arturo Valderrama del APRA. En el mismo año, presentado también por José Luis Risco, de Unidad Nacional. En el año 2004, presentado por Juan Valdivia Romero, aprista también. El año 2004 también fue presentado por Valencia Dongo, de Unidad Nacional. El mismo año, presidente, fue presentado por Marcial Ayaipoma, de Perú Posible. El 2007 y el 2009 por el congresista Daniel Abugataz, de Gana Perú. Pero en todos los casos no hubo conflicto de intereses. Y en este último se señala que hay conflicto de intereses. Por todo lo expuesto y lo analizado, estimados colegas, los firmantes de este informe concluimos lo siguiente. Primero, que el congresista Díaz-Canseco no ha infringido el literal E del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria, dado que se ha acreditado que los supuestos de hecho exigidos por dicha norma no han ocurrido y que el proyecto de ley presente sea debatido, aprobado o discutido. Dos, que no se ha acreditado que el proyecto 564-2011, presentado por el congresista Díaz-Canseco, proponga otorgamiento de derechos excepcionales a las acciones de inversión, haciendo equivalencia con las acciones que sí representan al capital social. 3. No se ha acreditado que el mecanismo de conversión propuesto por el proyecto 564-2011 incrementaría el patrimonio bursátil de los tenedores de acciones alrededor de 1000%. 4. No se ha demostrado, presidente, que en la presentación del proyecto 564-2011 no ha primado el interés particular de pretender beneficiar a la ex esposa e hija del congresista Javier Díaz-Canseco. El proyecto de ley tiene una clara vocación de generalidad. Busca defender los intereses de más de 4 millones de pensionistas y promover el ejercicio de buenas prácticas corporativas.
Finalmente, por todo lo expuesto, concluimos declarar infundada la denuncia presentada por los congresistas Giancarlo Baquelli Corbeto y Carlos Tubino Arias Schereiber el 9 de diciembre de 2011 contra el congresista Javier Díaz-Canseco Cisneros por la presunta infracción de los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética. Muchas gracias, presidente. Me pedí una interrupción el congresista Wilder Ruiz. Congresista Ruiz. Gracias, presidente. Presidente, yo tan solo quiero solicitar que nos haga llegar de la ayuda a memoria que ha presentado el congresista Juan José Díaz Dios para un mejor análisis. Me gustaría ver las conclusiones que ha hecho público el señor Juan José Díaz Dios en su exposición con estas conclusiones, pero para eso, señor, necesito que nos haga llegar esa exposición. Gracias. Bien, habiendo concluido, tiene la palabra. Va a hacer uso de la palabra el congresista Díaz-Canseco y luego. Perfecto. Antes de dar la palabra al congresista Díaz-Canseco, congresista Galarrete.